Y la célula parlamentaria aprista, el partido primero, antes que eso, recuerden ustedes, tomó la decisión, por acuerdo de un plenario nacional, de no participar en las elecciones del Congreso Constituyente Democrático. Eso es un hecho importante, que hay que subrayarlo y acordarlo, porque eso implicaba una protesta y un rechazo a la violencia del golpe de Estado y a la pretensión de sustituir nuestra Constitución. En el año 95, cuando regresamos al Congreso, el primer proyecto de ley que presenta la célula parlamentaria aprista fue la restitución, la reivindicación de la Constitución del 79. Y esto, cuando llegó a la votación del Pleno, compañeros, quiero decir que nos dejaron solos al Partido Aprista Peruano. Los que se llenaban la boca hablando el PPC, la izquierda, etcétera, de que había que hacer la reivindicación de la Carta del 79, a la hora de la verdad no votaron y nos dejaron solos los apristas votamos más, unos más aisladamente por ahí. En el año 2000, cuando se elige el nuevo Congreso, igualmente el primer proyecto de ley de la célula parlamentaria aprista fue la restitución de la Constitución y nos volvieron a dejar solos. En el año 2001, que ya existía el estudio de bases que se hizo en el gobierno de Paniagua, que es un estupendo documento, pues se optó por una de las alternativas que ahí se presenta. Y se formó en el Congreso, en la Comisión de Constitución, un grupo de trabajo. La Comisión de Constitución la presidía Henry Piz, y el grupo de trabajo lo integrábamos varios parlamentarios que sin duda teníamos la voluntad, el objetivo final era restituir la Constitución del 79. Inclusive formamos un grupo asesor, por ejemplo, en el caso del régimen político estaba el doctor Paniagua, Hernández, y una serie de otros profesores de Derecho Constitucional. Estaba César Landa, Víctor García Toma, Marcial Rubio, Jorge Danós, Alberto Adelancén, Francisco Miloquesá. Bueno, hicimos un trabajo para, buscando la concreción de una de esas alternativas, restituir la Constitución, pero como sabíamos que la crítica iba a estar concentrada en el vacío que podía quedar entre un espacio y otro de la reivindicación, y en todo caso también otro aspecto, un flanco crítico era decir, bueno, esto puede ser un retroceso, ¿no? Como lo presentaba algunos y como lo presentó gran parte de la prensa peruana. Entonces dijo, vamos a trabajar las reformas, vamos a buscar los consensos para ver cuáles son los puntos que tienen que ser modificados en la Constitución. Y así, en julio del año 2001, tengo que dictamen, creo que está en el libro que se publica ahí, que ha citado el doctor Borea. En julio del 2001 ya habíamos alcanzado un texto de consenso. Por ejemplo, a mí me tocó consensuar el capítulo económico, y lo hicimos con otros capítulos también diversos parlamentarios, trabajamos este tema. Lo cierto es que trabajamos bajo las siguientes ideas de fuerza. La idea era restituir el valor, el sentimiento, el alma de la Constitución del 79. Evidentemente no resistía ningún análisis la comparación de los constituyentes. Armando le decía Congreso Prostituyente Democrático, así lo calificó Armando al CCE, recuerden ustedes. Y la idea era restituir el alma del 79, reintegrar en la medida posible todos los valores, la belleza del preámbulo que aquí se ha citado, por cierto, y también dejarse en efecto o alcanzar algunas otras ideas que nos parecían importantes. Recuerden ustedes que este documento del 93 se hizo, entre otras cosas, para favorecer la reelección. Entonces, este era un tema, en el proyecto se abolía la reelección
presidencial inmediata. Se le daba el derecho de voto a la Fuerza Armada, cosa que se hizo después con un proyecto de ley. Se restituyó el Senado, cosa de la cual se agarró mucha gente después para querer bajarse el consenso. Se restituyó el Senado, se eliminó la pena de muerte, se dio una nueva composición a los organismos electorales, nuevas funciones del Consejo de la Magistratura, etc. Y yo creo que se modernizó estupendamente. Por ejemplo, el capítulo laboral, que a mí también me correspondió manejar en el Congreso, creo que Fernando Zavala era el ministro de Trabajo en ese tiempo. Hicimos un acuerdo, nos reuníamos en la sede de la OIT y entre las centrales sindicales y los gremios empresariales, el ministro de Trabajo y algunos del Congreso, logramos hacer un capítulo constitucional laboral de unanimidad. En el tema económico, que era tan complicado, hicimos una convocatoria para los principales economistas del Perú y algunos profesores de Derecho Constitucional, y logramos un capítulo económico de consenso, con la pluralidad, rescatando la pluralidad de la Constitución del 79 versus este canal estrecho que nos pone la del 93. Pero lo importante era el alto consenso obtenido. Y recuerdo el concurso, además generoso y de gracia de los profesionales que fueron convocados y colaboraron estuvo el economista Ortiz Ceballos y otros distinguidos economistas. Inclusive recuerdo que uno de los temas que atraía mayor choque era el artículo de la religión, ¿no? que causó pues algunos titulares contrarios, porque evidentemente otras confesiones religiosas distintas a la católica querían tener algo de los beneficios que la religión católica percibe del Estado. Bueno, hasta eso lo logramos poner de acuerdo y se llevó a la votación del Congreso, y de los 120 congresistas, creo que en ese momento había 115, y los 115 votaron, todo, unanimidad en la votación. Y recuerdo que en el cierre de ese acuerdo estábamos reunidos Monseñor Bamarén y los representantes, los jerarcas del anglicanismo, de los judíos, de los musulmanes, de los luteranos, todos, y nos juntamos, nos dimos la mano, hicimos una oración común por el éxito de esto, y así fue avanzando hasta que llegamos a buscar la fórmula para ver cómo hacíamos la transición para la restitución de la Constitución del 79. Yo tengo aquí el dictamen, copia del original, que reza lo siguiente: ha dado la ley de reforma constitucional siguiente, dice el dictamen. Artículo 1. Restablécese la vigencia de la Constitución de 1979 con las modificaciones que se incluyen en el siguiente texto, que acá están, que son las que se fueron aprobando a lo largo del año 2001 hasta julio. Este documento es de diciembre del año 2002. El primero, restablécese la vigencia de la Constitución del 79, y artículo segundo, esta ley de reforma constitucional entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano y deroga la Constitución de 1993. Tenía 2 artículos nada más. ¿Qué pasó? Que este tema que ya estaba logrando su proceso, y si mal no recuerdo, este dictamen final fue consultado por el grupo que estábamos trabajando con diversos profesores de Derecho Constitucional. Creo que Enrique, tú fuiste uno de los que fue consultado, y estoy seguro que Tito Borrell en su momento también, y Javier Reyes Riestra, y cuánto profesor de Derecho Constitucional aspiraban todos a poder reivindicar la Constitución del 79. Entonces empezó una campaña, dijeron, ¿por qué van a restituir el Senado? Que eso es más gasto para el Congreso, que no tiene sentido, que así casada, que más autonomos, etcétera, etcétera, etcétera. Primer tema. Segundo, van a afectar el régimen económico, cuando era todo lo contrario, al revés.
creo que el capítulo económico que estaba incluido era la mejor garantía de estabilidad económica del Perú, sin sobresaltos, ni retrocesos, ni nada que se le pueda parecer. Porque obviamente los derechos adquiridos y los actos jurídicos que se habían acordado, suscrito a la luz de la del 93, pues no perdían vigencia. Obviamente, esto además es parte de la doctrina del derecho constitucional y de la historia constitucional del Perú, porque en el año 40 y tanto, 45, hubo un proceso similar. Se anuló una reforma constitucional, pero se reconoció los derechos que se habían, los actos jurídicos celebrados a la luz de ese documento. Entonces empezó una anticampaña sumamente fuerte. Obviamente, en el partido había un grupo que estábamos impulsando esto, porque además ya habíamos trabajado 2001, 2002, ya estábamos en el 2003. Pero surgieron voces, ¿no?, dentro del propio partido, y lo dije el otro día, no tengo ningún problema en repetirlo. Pero no, nuestro objetivo principal es el 2006. Entonces no debemos perturbar con nada que pueda afectar esto. Entonces, unos porque creían eso y otros porque, yo diría, no sé, llame la envidia, llame como le quieran llamar. Pero la cosa es que empezaron a soltar declaraciones y cosas, y a mí me hicieron una comparación con el intento de ridiculizarme. Decían, ¿ustedes han visto la película del puente sobre el río Kwai? Bueno, Del Castillo está igual que el coronel británico, que ha construido esta obra tan bien hecha. Nosotros le encargamos, para no usar la palabra que he dicho, ¿no?, le encargamos para que se gaste tiempo un poco y se lo pase también a la gente, pero la cosa es que se ha hecho tan bien que ahora que tenemos que destruirlo, él no quiere que se destruya, que así era, pues, esa era la trama del puente del río Kwai. Construyeron el río Kwai los británicos, y cuando venía el tren japonés y había que destruirlo, el coronel británico lo defendió y no quería que se destruyera, y con su vida le costó el tren. El asunto es que se echaron abajo, de adentro y de afuera, lo que era hasta ese momento y hasta ahora la única oportunidad concreta, real, porque lo demás han sido palabras, se debe al viento, o posibilidades truncas, como acá se mencionó. Pero acá ya teníamos un documento que tiene la firma Henry Pease, Héctor Chávez, que era del PPC, Carlos Almerí, que era de Perú Posible, Marciala de Ipoma, de Perú Posible, Jorge Chávez Sibina, igualmente, Ángelo Flores Arauz, Ernesto Herrera Becerra, que era del PP, me parece, Ana Elena Townsend de Janseco, Natalia Primo, Luis Guerrero Figueroa de Cajamarca, y por el APRA firmaba Javier Velázquez, Aurelio Pastor, y ¿quién más está? José Luis Delgado Núñez del Arco, Jorge del Castillo. ¿Quiénes no firman? Heriberto Benítez y Javier de Janseco, que es uno de los que se llena la boca hablando, diciendo que restituyen la Constitución, pero cuando tienes que firmar para que restituyan la Constitución, se esconde en el baño, se va de viaje o no firma. Esa es la hipocresía con la que algunos manejan este tema. Y encaran al APRA, y usted cuándo más se puede hacer, porque no han hecho. Pues sí hemos hecho, compañeros. Pero fue él uno de los que encabezó el tema para no apoyar con su voto cuando había que restituir la Constitución. En este tema también han trabajado otros compañeros que lo hicieron con gran empeño, Mercedes Javanillas, la compañera Judith de la Mata, etc. Pero tuvimos esta enorme y gran frustración, compañeros, porque siento que se dejó pasar una oportunidad concretísima. De ese tiempo a esta parte han pasado casi 10 años. No se ha vuelto a presentar la oportunidad concreta de que esto pueda realizarse. Pero estamos de acuerdo, Tito, en que no hay que tirar la toalla. Esto es una causa en la que hay que seguir, ¿no? Y por cierto, en todo caso, están los documentos allí, ¿no?, para
perfeccionar, afinar y presentar la alternativa. Vamos a reivindicarla y vamos a hacerle la incorporación inmediata de las reformas que hay que hacer, de forma tal que nosotros podemos tener una constitución del 79 con la firma decente de Aya de la Torre y las reformas consensuadas por el país, pero no esta constitución de San Jorge y Lurigancho, ¿no? que es muy bien se ha calificado. Entonces, tenemos este compromiso. Yo creo que por el sentimiento propio que uno recoge en esta asamblea, compañeros, nosotros podemos asumir el compromiso de sumarnos a esta recolección de firmas para poder llevar adelante el proceso de reivindicación de la Constitución de Aya de la Torre. El otro día que estuvimos en Villa Mercedes, creo que fue también sumamente inspirador, y ahí recibimos la visita del doctor Bedoya, ese día fue interesante. Y el doctor Bedoya, que fue con Celso Sotomarino, dieron un homenaje a Víctor Raúl, y nosotros tuvimos en nombre del partido también la oportunidad de agradecer no solamente su presencia, sino el gesto histórico que tuvo de ceder los votos del Partido Popular Cristiano versus los cantos de sirena que le decían de otro lado, para apoyar con sus votos para que Aya de la Torre sea ya no solamente el presidente moral del Perú, como siempre lo fue, sino el presidente de la Asamblea Constituyente. Y así lo demostró con la decencia, la corrección y la economía que nuestro jefe del partido tenía. Por tanto, esta noche, que es sumamente esclarecedora en el tema constitucional, que aclara mucho la posición del partido, porque a veces en el partido comenta y dice qué cosas hicieron, no hicieron nada. Probablemente nuestro gran error ha sido no difundir, y las redes que tanto ponen las cosas, como dije el otro día, pero todavía no lo he hecho, ahora lo vamos a hacer, vamos a colgar en las redes este dictamen, para que quede claro no solamente en la historia constitucional del país, sino en la historia del partido, quiénes y por qué estuvimos a favor de este tema, y todavía queda pendiente la tarea de quiénes y por qué se opusieron a este tema. O sea, hicieron prevalecer una cosa inmediata por un tema de la historia. Como diría Javier Valladesta, prefirieron la quincena de la historia. Y nosotros queremos estar en la historia, queremos colaborar con ellos, queremos contribuir, porque como bien ha dicho el doctor Borea, esta es la constitución que NAPRA impulsó, que NAPRA apoyó, en la que tanta gente pusimos tanta fe y tanto aprecio del trabajo que hicieron nuestros constituyentes y otros constituyentes, porque finalmente, pese a las discrepancias y a los que firmaron y no firmaron, al final todos firmaron, porque cuando vino una discrepancia que vino de la dictadura, toda la izquierda firmó, ¿cierto? Todos firmaron. Y cuando quisieron reaccionar a otra parte, los que no habían estado en la Constitución como la Acción Popular, terminaron también respaldando. Entonces ahora necesitamos concluir ese consenso nuevamente para reivindicar una Constitución sobre la base de la ética, la moralidad, la corrección histórica del gestor de la Constitución, como Aya de la Torre quería que esta fuera la Constitución del siguiente siglo, lo dijo en su discurso. Y a nosotros nos corresponde tratar de cumplir esa tarea y hacerlo, no llegar al bicentenario en este marco negativo, ¿no? Pero también implica una tarea de convencimiento de la población. Ese es el trabajo de la militancia que también se tiene que hacer, ¿no? Pero no solamente desde unos cuantos profesores de derecho constitucional dicten, sino la gente tiene que convencer a la gente para explicarles cuáles son las razones y motivos por los cuales se puede y se debe reivindicar la Constitución de Aya de la Torre, que así la tenemos que llamar, y devolverle al país dignidad, devolverle al país sentido de historia y alma en su propia Constitución. Muchas gracias.